Hola, ¿qué tal? Estamos en este día transitando por el libro del Apocalipsis. Vamos a dar unas orientaciones. En primer lugar, es un libro en lugar de oráculo. ¿Qué es un oráculo? En el Antiguo Testamento, cuando un profeta hablaba, se decía oráculo del Señor. Quería decir palabra de Dios o palabra del Señor. Esa diferencia, ¿no? No es lo mismo palabra de Dios que palabra del Señor, porque cuando se habla palabra de Dios es cuando los profetas en el Antiguo Testamento hablaban en nombre de Dios. Palabra del Señor ahora es palabra de Jesucristo resucitado. En segundo lugar, también habían en otras religiones oráculos, es decir, personas que se dedicaban a adivinar el futuro y que se llamaban oráculo. El famoso oráculo, por ejemplo, en Grecia, de Delfo, era donde iban a consultar, después de hacer sacrificios, iban a consultar cómo iba a ser el futuro de una guerra, si iban bien para una guerra los militares de esos países. Entonces, eso significa la palabra oráculo. Acá es mensaje salvífico. Segundo, es una visión guiada. Por eso hay un vidente. En el libro del Apocalipsis aparece el vidente, que supuestamente es Juan. Porque dice, yo Juan fui arrebatado y vi tal cosa. Por lo tanto, hay un vidente que descubre los misterios de la historia. Convengamos que ver en el lenguaje juánico no es el simple tener ojos para ver. El ver en el lenguaje juánico es creer. Por eso, recuerden que en el Evangelio dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, que el ver es descubrir quién es la persona. No solamente digo, veo una persona. No, quién es esa persona y saber. Y ese saber y ese ver con fe es aprender a amar. Por lo tanto, cuando yo veo a alguien, es porque amo a ese alguien. Yo creo que este elemento es para que lo tengamos en cuenta, porque a veces nosotros no entendemos qué es ser vidente. La palabra vidente en la actualidad es alguno de estos adivinos que ponen su consultorio por ahí, te tiran las cartas, te leen la carta astral o te dicen cosas. No, acá el vidente es un creyente. Es tener ojos pero para ver y creer. Ver es ver creyendo, no es ver solamente. Veo creyendo en el lenguaje joánico. Aparte de eso, este vidente muchas veces sufre rapto o éxtasis. ¿Qué quiere decir? La palabra éxtasis es estar fuera de mí. Fuera de sí significa. Entonces cuando yo entro en éxtasis es como que si me fuera de mí mismo y estuviera ahí, a la par, hablando con Dios. Es decir, en un momento de oración yo puedo entrar en éxtasis. Porque estar la comunión con Dios es como si yo me fuera de mí mismo para estar con Él. Por eso el vidente dice que sufre ese rapto o ese éxtasis que es como que ha crecido en la oración, el vidente, el creyente, ha crecido en la oración, en la comunión con Dios y por eso entra en éxtasis. No es simplemente decir alguna fórmula o algún pase mágico y entra en éxtasis. Es el proceso de su vida cristiana, de su vida espiritual. ¿Qué otro elemento? Se utilizan las pseudonimias. ¿Qué son las pseudonimias? Para dar mayor peso a su obra o atribuir la autoridad, se recomienda a veces que el libro que se escribe se pone bajo el patrocinio de alguien. Voy a hablar del Evangelio, por ejemplo. El Evangelio de Mateo, no sabemos si él es el que lo ha escrito, pero se le pone bajo la autoridad de Mateo porque él es un discípulo de Jesús. Es decir, eso se llama pseudonimia. Es decir, que se utiliza el nombre o la escuela de ese apóstol para decir él es el que escribió esto. No sabemos, es decir, a ciencia exacta cómo se llama el escritor ese. Pero lo ponemos bajo el nombre de esa persona importante que está en la Biblia. Eso se llama pseudonimia.
Por eso el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Pablo. Pero utiliza el Evangelio a Lucas, pero porque él es un médico, parece importante, que a la vez es un seguidor de Pablo. También aquí hay que tener en cuenta el exoterismo que existe en ese tiempo. El mensaje iba así directo, el del Apocalipsis, a grupos específicos. Sobre todo porque habían algunos, como los hay hoy, grupos esotéricos, es decir, grupos que utilizan, diríamos, la figura de Cristo, pero en realidad hacen su propia vida, es decir, algunos ritos que nosotros descubrimos, en donde por ahí uno va a algunos lugares que dice que hacen ritos, por ejemplo, de degollar animales y todo eso, pero tienen ahí al Sagrado Corazón de Jesús. Y uno dice, a ver, pero entonces es de la iglesia. Y no, no es de la iglesia, pues son otras religiones, no son cristianos, pero usan las imágenes religiosas de la iglesia para poner detrás un Dios como es, por ejemplo, la Virgen Estela Mari, decirle otro nombre en el lenguaje de esa religión. Hay que tener cuidado con eso. Eso también se hacía en aquellos tiempos. Y por fin, la inminencia del futuro. Eso ha sido tremendo porque en el lenguaje apocalíptico muchas veces se habla de que ya llega el fin. Es como algunos entendieron, por ejemplo, cuando el Papa Francisco o Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa Francisco, salió al balcón y dijo: los señores cardenales o mis hermanos cardenales, para dar un obispo a Roma, lo fueron a buscar al fin del mundo. Claro, es decir, si eso uno escucha así nomás, este es el Papa del fin del mundo. Y es verdad, Tierra del Fuego es el lugar del fin del mundo. Cuando nosotros hablamos de Tierra del Fuego, que es parte de la Argentina, está en el fin del mundo, es decir, está en lo más abajo del mundo. Pero claro, el lenguaje puede prestarse a otras cosas, decir, bueno, se acerca el fin del mundo, ya está. No es así. Nosotros tenemos que aprender de que la inminencia del fin del mundo no se da. Ya han puesto fecha el año 1000, ya han puesto fecha el año 2000 y no llegó el fin del mundo. ¿Por qué? Porque, es decir, no es el tiempo. Dios lo sabe, pero nosotros a veces queremos saber más que Dios y hablamos de la inminencia del fin del mundo. Los simbolismos también. Hay elementos primordiales que vamos a encontrar nosotros dentro del simbolismo. Por ejemplo, el cromatismo. Los colores desempeñan un papel a nivel de señales y avisos. El blanco, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, en la revelación divina, es la manifestación del misterio. En tal sentido es como la manifestación de la luz, de lo divino, de lo sacro, de lo sagrado. Y se habla de que, bueno, es sinónimo de armonía, de pureza, de alegría. El rojo, en cambio, por su parte es un color sangre. Alude igualmente a la violencia, al castigo, a la destrucción y a la derrota. El negro es el anticolor, porque es lo contrario al blanco. Es la alusión a la ausencia y señal de lo inexistente, es decir, del inframundo, del Seol, de lo negativo y de la muerte. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta, pongamos otro color, el escarlata es sinónimo de lujo, magnificencia, poder, el color de los reyes. Entonces, ese se llama cromatismo, es decir, utilizar los colores como signo. Los cielos y los cuerpos celestes, los dramas que son dibujados en el lenguaje apocalíptico, es decir, ponen como en movimiento todos los planetas, los astros. La luna, el sol, las estrellas, los planetas y demás cuerpos celestes cambian de color, salen de su órbita, chocan entre sí y se abalanzan sobre la Tierra. Son como actores de relleno, pero necesarios para esta representación teatral de un cataclismo o de una conflagración de proporciones cósmicas. Quiere decir como que todo el mundo, todo el universo se pone en una situación
diríamos, de fin o de desastre. Estos cuerpos celestes pierden el equilibrio de las potencias y de las leyes del cielo y sus fundamentos. Todo se derrumbe para dar paso a la nueva tierra y a los nuevos cielos. ¿Qué quiere explicar con todo esto? Que todo ese movimiento de planetas es decir, Dios es Dios del universo, no es Diosito de la tierra nada más. Jesucristo no es el Diosito de la tierra, es de todo el universo. Entonces, todo está a su servicio y todo se pone en esa situación como de crisis. También hay teriomorfismo, se llamarían, las representaciones de temas y conceptos dinámicos que tímidamente habían aparecido en la literatura bíblica anterior, como Leviatán, Tanián, Rahab, Nahat, Betemol. Esto está en Génesis 3, en Amós 9:3, en Job 40, 15, 24, 26 del 12 al 13, en el Salmo 74 del 13 al 14. Ahora reaparecen en el Apocalipsis en forma de monstruo. Toda esta figura, todos estos nombres que aparecen en el Antiguo Testamento ya aparecen como monstruos, como dragones, como animales feroces, entre los que predominan los saurios beliscosos, serían como dinosaurios, o de ese tipo, dotados de numerosas cabezas, por ahí charlábamos hace rato, 7 cabezas, que esparcen dolor, picaduras venenosas, destrucción, enfermedad y muerte. Por ejemplo, hoy podríamos decir, estaríamos en ese tiempo porque hay una pandemia que va por todos lados sembrando muerte. Entonces podríamos decir que es como un saurio con 7 cabezas que va mordiendo y matando gente. Pero es entenderlo de otra forma. Estos animales, los dragones, los monstruos mitológicos, seres infernales, justamente son mortíferos, destruyen, porque están dentro de ese ámbito de muerte. También el león o la apariencia leonina aluden a la ferocidad, a la maldad, a la prepotencia. El toro con sus poderosos cuernos alude a la vitalidad, a la fuerza, al dominio, al señorío. El águila u otros volátiles evocan cierta omnipotencia y dominio. La víbora y otros elementos reptiles evocan la astucia, el veneno mortífero, la traición. Así que miren, es mucho lo que hay que aprender para poder leer el Apocalipsis. Todavía nos falta la datación numerológica, pero nos vamos a eso para otro momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.